y vamos a dar paso al conversatorio Publicar en el Mundo Contemporáneo. Nuestros invitados son el doctor Luis Ignacio Aguadet, director de la revista Comunicar de España, además doctor en psicopedagogía y profesor de Huelva, de la Universidad de Huelva, España, presidente y fundador del Grupo Comunicar. También está con nosotros el doctor Andrés Barrios, quien pronto asumirá la coordinación de la revista Razón Crítica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Es actual director del Departamento de Comunicación Social y Cinematografía de la misma universidad, doctor en Contenidos de Comunicación de la Era Digital de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. También el doctor Carlos Barreneche, director de la revista Signo y Pensamiento y profesor asistente del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Carlos es doctor en Medios y Comunicación de la Universidad de Westminster del Reino Unido. Para completar este grupo de panelistas está la presidenta de Cibercom, la doctora Inmaculada Vasallo, quien es la directora de la revista Matrices de la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Y para moderar el segmento tenemos a Nicolás Morales Tomás, director de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, Premio Simón Bolívar de Periodismo en 2010 y miembro del comité de las revistas Arcadia y Pesquisa de la misma universidad. Les damos a nuestros invitados una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, ya estamos súper contentos de estar aquí con este grupo nutridísimo de editores científicos. Me estaba preguntando algo, por supuesto, incorrecto, y es, el mundo académico le da hoy, porque eso es cierto, mucha importancia a las revistas científicas, pero estos temas de revistas, por lo general, porque no es el primer congreso donde asisto, son los temas colaterales de fin de jornada, de agenda. Nosotros estamos mirando las personas que se retiraron, anotando los correos para rechazar sus artículos cuando vayan a presentarlos, porque estamos seguros que no es exactamente el mismo interés cuando ustedes inician ese tránsito de saber dónde publican su artículo, por qué el editor lo rechaza o por qué se demora tanto la revista en decirme que es importante. Pues muy bien, acá está la respuesta, porque ustedes no van a los foros especializados de revistas científicas donde deberían tener, digamos, esa escucha. No, mentiras, mentiras. Este pequeño regaño para introducir un tema que evidentemente está en el core de la universidad y hace pensar que el mundo de las revistas científicas ha cambiado tan dramáticamente en 20 años, en 10, incluso en algunos afirman que desde unos 4 o 5 años no es lo mismo. Gracias un poco al avance tecnológico, sin lugar a dudas, pero también a una reflexión profunda de lo que significa hoy publicar ciencia, y ciencia evidentemente ligada con la comunicación. En términos estratégicos ha cambiado absolutamente el rol del editor universitario, y quiero contar simplemente ya para terminar y darle el paso a una presentación breve de cada uno de nuestros editores, contar la anécdota de que hace 25 años, 20 años, el editor de la universidad no era importante por las revistas, era importante por los libros que sacaba. Hoy mi papel es bastante complejo porque como editor de la universidad estoy también encargado de las 26 revistas de la universidad y el rector nunca me pregunta por los libros, nunca. Me pregunta cómo van las revistas, cómo nos fue en el Publindex, ¿entramos a Scopus o no entramos? ¿Tienes problemas con esta revista, con la otra, con aquella? ¿Y mis libros? Rector, yo también hago libros. Claro, es la misma discusión del autor que va a mi editorial y me dice, estoy un poco ambivalente si publicar este artículo sobre radios comunitarias en el Magdalena Medio, en una revista indexada donde 8.000 personas me van a leer, o en tu pequeña editorial donde 300 ejemplares van a ser editados. Y claro, yo me enojo, ¿no? Y saco toda una retahíla sobre el valor del libro hoy frente al artículo y todas estas cosas. Pero en el fondo, cuando llego a mi casa, me pongo mi pijama, estoy en mi cama, digo, tiene un poco de razón, ¿no? Aquí estoy con los editores que garantizan que eso suceda. Les he pedido el siguiente ejercicio. 1 minuto o 2 minutos de presentación técnica de sus revistas, porque, señores y señoras, tenemos unas casas editoriales de unas revistas muy disímiles unas de otras, a pesar de trabajar temas disciplinares parecidos.
en realidad son un poquito competidores. Y me tocó una bochornosísima charla antes de la presentación, tomándonos el sándwichito, en la que se acusaban unos a otros de haber mandado un artículo y que nunca dijiste si era bueno o no. Fue bastante vergonzoso, pudimos retirarnos, fueron calmados por los monitores, nos tomamos un café, nos calmamos, ya aquí los ven mucho más mansos, pero allá arriba estaban muy enojados unos con otros, porque claro, son competidores, pero son proyectos muy distintos. Y lo que quiero es que en los primeros 2 minutos nos cuenten algunos indicadores del tipo de revista, si quieren hablar de rechazos, un poquito de la indexación, de cantidad de artículos más o menos en prima media que trabajan, si están en la corriente principal, digamos, de las bases, un poco muy rápidamente eso, y como colorario, digamos, del asunto es si son felices como editores de sus proyectos editoriales. Y después vamos a hacer una serie de preguntas picantes para que este público se emocione de saber por qué fue rechazado. ¿Quién arranca? La visita primero, la visita internacional primero. Sí, tiene micrófono. Sí. Bueno, sí, soy María Inmaculada Vassalo de López y, entre otras cosas, soy directora de la revista Matrices del programa de posgrado de la Universidad de São Paulo. Y, bueno, decir que tenemos en Brasil un tipo de, ¿cómo vamos a decir?, evaluación nacional, quién sabe, más rígida, más exigente que Scopus y que otras cosas del exterior. Mira, esta cosa de decir, hay otros mundos posibles, hay otras evaluaciones posibles. Y mi país es un tipo representante de esto. Saben que todos los posgrados, para decir apenas de los posgrados, no hay un posgrado que no sea acredenciado por CAPES, que es una institución del Ministerio de la Educación. Entre esas cosas, la CAPES hace evaluación rigurosa de los programas, que también tienen estratos y pueden ser, como se dice, desligados del Sistema Nacional de Posgrado. Y así también en los posgrados, la revista académica es una cosa importantísima, porque ya entramos en la cuestión que no es apenas para dar puntos al profesor que publicó, mas sí como una representación del capital intelectual, del capital teórico, metodológico de aquel programa. Entonces tenemos en la revista como efectivamente de una cosa de difusión. Y también quiero decir que esto está arraigado en esa cultura científica en Brasil. Entonces, ¿qué se espera? Se espera mucho más la clasificación de CAPES, que se hecha a base de llamado quales periódicos, quales de calidad periódicos, de que otros yo mismo no sé cuántos están en Scopus, cuántos están en Cielo, que es regional, que está en Latindex. Bueno, pero eso quería decir en primer lugar que esta particularidad, ¿no? Esta revista, solo para decir... Sí, tu revista, ¿cómo la describirías en ese contexto? En ese contexto es la revista de gran calidad. Quién sabe, por su estándar, por su clasificación, la de más calidad. No es para decir así, pero con mucho orgullo, porque aquí está la profesora Roseli Fígaro, que no me hace mentir, que es la directora del programa de posgrado en comunicación de la USP, donde esta revista pertenece. O sea, entonces, ¿qué referencia tiene? A1. En CAPES. A1 es sí, okay. más alto. Sí. ¿Sí? Y hicimos esto ahora, porque a cada 2 años CAPES reevalúa
Entonces, después puedo hablar de los estratos, pero que es muy referenciada, muy citada, muy usada, los artículos que están en eso. Muy bien. ¿Cuántos años tiene, solo para redondear ya? Ha hecho 10 años, en 2017, 2019, 12 años. Bueno, vamos con Andrés, después con Ignacio. Bueno, a mí me corresponde, como lo decían en la presentación, entrar en la parte de edición de la revista Razón Crítica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hay un contexto que va muy en línea de la presentación y es: las universidades empezaron a mirar las revistas desde hace unos años por las métricas de Colciencias, por el puntaje de Colciencias, y ahí perdió valor el libro y perdió protagonismo una serie de variables que tenían las editoriales. Dentro de esa reorganización, la universidad agrupó 4 facultades y en esas 4 facultades les dijo a cada una le corresponde una revista, y esa es, en el caso de Ciencias Sociales, Razón Crítica. Razón Crítica agrupa 4 departamentos, que son el Departamento de Ciencias Jurídicas, el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, el Departamento de Humanidades, donde está todo el área de artes y literatura, y el Departamento de Comunicación Social y Cinematografía. Por decisión de facultad, le corresponde a cada departamento cada 2 años hacerse cargo de la edición de la revista. Eso no implica que los temas que se publican sean atinentes a cada departamento, porque es una revista que está abierta a esas dinámicas y sí pone unos temas específicos en los cuales pueden girar los artículos centrales, pero recibe de otras líneas en esa dinámica. Es decir, que para estos próximos 2 años nosotros estaremos centrados con comunicación y cine, pero recibiendo de distintos tipos. Es una revista que, dada su juventud, está empezando a hacer el recorrido de indexaciones, de poder posicionarse y lograr un reconocimiento importante, y desde la línea editorial de la universidad le ha correspondido llevar esos parámetros para poder entrar en ese tipo de indexación y responder también a una dinámica de la propia universidad, que es su formación posgradual a nivel de maestrías y doctorados, y tener como esa plataforma y escenario en el cual funcionar. ¿Está en acceso abierto? Está en acceso abierto a través de la web. ¿Cuántos años tiene la revista? 4 años. 4 años. Está bien bonito el panel porque tenemos niños chiquitos, niños grandes, unos con unas pijamas más grandes, en fin, bueno. Dios mío. Entonces, con el monstruo de las revistas. Ignacio. Bueno, buenos días. Voy a ser muy sintético, voy a dar datos técnicos inicialmente y después, si queréis, habremos debate, porque quizá el mundo editorial pues requiere también reflexión y debate por parte de los editores y por parte de los lectores y de los autores. Comunicar tiene 27 años, ha publicado 1.810 artículos, tiene un consejo científico de 100 investigadores, un consejo de revisores de 800, de 49 países de todo el mundo, especialmente latinoamericanos, porque la revista desde el principio es Revista Iberoamericana de Comunicación y Educación, pero está abierta al mundo, porque, entre otras cosas, y ya abro un punto de debate, yo considero que la ciencia no tiene fronteras, y menos fronteras nacionales. La frontera nacional se rompe inmediatamente, porque la ciencia buena tiene que ser siempre internacional y tiene que ser visible en todos los sitios. A nosotros nos agrada mucho recibir artículos de China, de Japón, de Australia, de Canadá y, por supuesto, de todos los países latinoamericanos. Y, por tanto, nuestra revista es muy universal en ese sentido, en cuanto a los lectores que tiene, a los autores, a los revisores, y la política internacional de la revista es una de las claves fundamentales, ¿no? Yo siempre digo que una buena investigación tiene que tener una buena publicación, porque es la única que le da garantía de su visibilidad y de su impacto. El impacto, algo denostado en ciertos sectores, debe ser siempre una consecuencia, no una causa. Se entiende que una buena revista, que es muy leída y muy usada,
Y eso se tiene que reflejar en los parámetros. Y hay parámetros hoy día. El dataísmo ha venido para muchas cosas negativas, pero también para algunas cosas positivas, como la transparencia. Hoy día hay sistemas de control donde se puede ver perfectamente cómo está posicionada una revista con datos objetivos. Después puedes interpretarlo como quieras. Pero, por supuesto, Comunicar es una revista open access, que no cobra a los lectores, no cobra a los autores, solamente invitamos a los autores que compartan con nosotros el proyecto y difundan de forma gratuita los ejemplares, pero no hay cobro por ningún lado. Lo que sí está claro que no va a renunciar a los índices, porque fundamentalmente estar en buenos índices significa tener visibilidad y ser una revista vista y analizada por gente de todo el mundo. Y a mí, y termino este primer punto, ya sé que me estás cortando. No, pero que no te adelantes de los temas picantes. Quiero terminar con una cosa importante. Latinoamérica está infravalorada a nivel de ciencia. Es decir, nuestra ciencia no sale de Latinoamérica. Y digo esto porque me siento muy latinoamericano. Y esto lo digo con tristeza, porque creo que hay muchos temas interesantes en nuestros países que deberían ser vistos y analizados en otros contextos. No salimos y tampoco tenemos buenas revistas para publicar lo que hacemos. Y ahí quedó eso, que sé que es un punto de debate y después, por supuesto, estoy dispuesto a analizarlo, a criticarlo, a juzgarlo con quien queráis. Solo un dato que me pareció absolutamente asombroso y me preocupó bastante, que es tu plantilla de trabajo es de… Eso es como un secreto de Estado, pero bueno, lo confieso. Nosotros todos somos un equipo de voluntarios de todo el mundo. Aquí hay gente que participan como revisores, como consejeros, como colaboradores. Están presentes aquí porque nosotros la revista incluso se ha impreso durante mucho tiempo en Chile, en Ecuador, en México, como formas de cooperación. Nuestra revista siempre se planteó como una labor de cooperación altruista, hecho por un grupo no lucrativo, y nuestra plantilla de profesores es medio tiempo de una persona. Todo lo demás no está gratificado, porque la revista no cobra, no vive de ninguna institución pública, somos una entidad privada, una asociación no lucrativa, y por tanto todo el proyecto se monta desde la gratuidad. Me preocupa mucho que nuestra decana está notando eso. Muy bien, la revista de la casa, que es una revista, Dios mío, poderosa dentro del concierto de las revistas javerianas. No te dejes picar la lengua por lo que acaba de decir Ignacio de que nuestras revistas todavía no son tan buenas. Pero dale, Carlos, por favor, cuéntanos Signo y Pensamiento. Bueno, hola, Signo y Pensamiento… Acérquense el micrófono. Ya. Signo y Pensamiento es la revista de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Javeriana. Es una revista con una larga tradición y reconocimiento. Tenemos 37 años, no hemos dejado de publicar en esos 37 años. La revista tiene una característica y es que es interdisciplinar, pues rebasa el campo de la comunicación, incluye los saberes de los otros dos departamentos de la facultad, en información, en lenguajes. La plantilla somos 2 personas editando y coordinando la revista, lo hago con mi colega Liliana Herrera, del departamento de información. Nos pediste indicadores, nosotros hemos publicado 986 artículos, la tasa de rechazo es del 28%, estamos en la corriente principal, estamos en Scopus, indexados tanto en lenguas como en comunicación, y me parece que una de las fortalezas clave de la revista es su apuesta por la región, tiene una mirada regional. De hecho, su archivo es un repositorio muy rico de lo que han sido las discusiones en comunicación en Latinoamérica en las últimas décadas. Muy bien. No sé si se dieron cuenta que al finalizar la anterior charla, el panel, el padre de Ru, que fue el superior de los jesuitas y jefe nuestro aquí, o por lo menos de varios, dijo algo muy provocador. No sé si se dieron cuenta. Y es un poco que quiero traer ese tema acá para que todos nosotros, ustedes 4,
me digan un poco lo que piensan sobre esa reflexión que tiene que ver con una cierta distancia y percepción de las personas que trabajan en los segmentos más culturales y políticos, digamos en relación incluso de periodistas, sobre las revistas científicas, como alejadas, como demasiado de nicho, como exclusivas, como de pequeños clubs, como de muy pocos lectores. Esa discusión frente a la tarea titánica que ustedes hacen todos los días para que un estado del arte general de la discusión, no solo en comunicación, sino en muchos de los temas colaterales que tocan sus revistas, se dé y se presente, digamos, en términos de un diálogo que es ya monumental, no es el mismo diálogo hace 20 años. Primera pregunta que les hago, ¿por qué esa diferencia tan fundamental entre la percepción un poco nacional de sus revistas? En otras palabras, las revistas científicas no son conocidas, no son identificadas, sino en los segmentos científicos. De pronto, Ignacio, tú me vas a decir, o cualquiera de ustedes, eso es lo que tiene que pasar. Si es así, armemos la discusión, porque me preocupó mucho que nuestro ex jefe tenga esa percepción de las revistas científicas. Yo quedé un poco en shock. ¿Quién quiere arrancar? Es que yo diría que está en la misma concepción de las revistas y del nicho al cual estamos apuntando y en el idioma al cual estamos hablando y cómo estructuramos un texto para ser leído por un tipo de público. Si a mí me interesa generar el debate nacional, creo que están los diarios, está otro tipo de revista y otro tipo de publicación y otro es el enfoque. Entonces, distinto será la columna de opinión que yo publico cada semana al artículo que le estoy enviando a comunicar para que sea difundido dentro de una gama de lectores que tiene esa revista. Y creo que desde esa perspectiva tenemos que enfocarnos y saber enfrentarnos a estos tipos de productos. Sí, está claro que el problema es no saber diferenciar qué es una publicación científica y qué es una publicación académica. Dentro de las publicaciones académicas hay publicaciones profesionales, publicaciones divulgativas, que todas tienen un valor en la propia universidad, son académicas. Pero la revista científica, su finalidad es publicar investigación, nada más que eso. Publicar investigación. Y evidentemente la investigación, imagínense una revista de matemática o de química dirigida al gran público. Es imposible. Su propia terminología está pensada para un público específico. Por tanto, la revista científica va dirigida a los investigadores. Y ya decía antes, los investigadores no solamente del país, sino de todo el mundo. De todas aquellas personas que trabajan esa temática y que pueden estar interesados. Yo creo que, como decía antes, hoy día los datos nos permiten la transparencia. Y la revista científica tiene sus públicos y en la medida que estén indexadas, clasificadas, reconocidas y conocidas, pues tienen también sus lectores y sus citas y su impacto. Yo creo que el problema es confundir revista científica con revista académica, que son dos perfiles que están próximos, que tienen concomitancias, pero que en definitiva son a dos públicos distintos. Yo creo que como las revistas está también como los proyectos científicos, ¿no? Hay una producción, hay una circulación y hay un consumo, vamos a decir así, la lectura propiamente dita. También las revistas son producidas y tienen que ser producidas con base en la ciencia que se está haciendo, porque son revistas científicas. Eso que tú decías, tenemos, por tanto, una variedad de naturaleza, hasta para mí, si yo tengo un texto más de difusión general y que no es propiamente un texto científico, ¿no?, que yo puedo publicar. Quiero decir que como él no es bien nicho, es propiamente, tiene una función que debemos querer de la ciencia, una función que debemos establecer para la ciencia. Ella debe producir y debe circular aquello que se produce como conocimiento. Quería lembrar tantas personas que dicen del carácter social de la ciencia y que la ciencia debe transformar la sociedad. Merton, que decía, la ciencia es la ciencia publicada, porque no adianta yo escribir para mí mismo. Entonces, estamos dentro de un mundo que ya tiene sus coordenadas.
Entonces, si quiero una cosa de divulgación científica, es otra cosa. Estamos aquí, por tanto, yo creo que todos nosotros, en estos parámetros, ¿no? De evaluación, de calidad, y ahí está una cosa muy interesante, que es que tú dijiste que como una misión o una naturaleza regional. Me gustó mucho que dice esto, porque también en Brasil, ¿cuántas revistas de un país tan grande, ¿no? Puede procurar ser una revista nacional, vamos a decir, ¿no? Porque como tenemos muchos posgrados, es muy interesante, es muy importante que las revistas sean nucleadas como sus programas de posgrado y, por tanto, hablar de dónde están haciendo este conocimiento, ¿entiendes? Entonces, por tanto, hay también una diferenciación entre las revistas con esta naturaleza que usted dice, es más amplio. ¿Cuál es propiamente los lectores que van a nos leer? Sí, nuestros lectores principalmente vienen me queda más fácil hablar de los autores que envían artículos, que vienen principalmente de Sudamérica, Ecuador, Chile, Argentina, y de Centroamérica, México y en menor medida España. Y para retomar la conversación, estoy de acuerdo con mis compañeros en que no estamos hablando de comunicación popular de la ciencia. O sea, los protocolos y el lenguaje académico obviamente excluyen a muchos del acceso al conocimiento a través de estos circuitos. Pero también creo que no es el único factor de esta desconexión de las revistas científicas con las sociedades y con sus problemas específicos. Para mí, un asunto crítico ahí es que los regímenes métricos que garantizan la circulación y la visibilidad final de la ciencia no dan cuenta precisamente del valor social de la ciencia, es decir, de cómo impacta en la transformación de sus sociedades. Nosotros tenemos regímenes métricos que básicamente están basados en el volumen de citaciones, y necesariamente el volumen no indica la ciencia necesaria, sino la ciencia, digamos, o temas que están siendo más investigados, que no necesariamente son los más necesarios en esa perspectiva social. Entonces incorporamos métricas alternativas que den cuenta de esta dimensión social de la ciencia, pues podríamos tener, digamos, un acercamiento de la comunicación científica a los públicos y a la ciudadanía que necesita pensar y resolver sus problemas. Sí, Ignacio, ¿tú qué piensas de ese boom que han tenido en los últimos años, digamos, la idea de que esas métricas alternativas son absolutamente indispensables para hacer un seguimiento también del impacto de una revista? Porque tú no nos contaste si estás en Scopus, si lo estás. Bueno, comunicar. Dale, que hables. ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, a ver, yo he dicho antes que el tema de la cita es un tema complejo, un tema polémico, un tema discutido, pero yo he puesto un matiz. La cita es la consecuencia de un producto de calidad. Así yo lo entiendo. Una revista es de calidad, y si es de calidad puede tener citas, puede tener impacto a nivel internacional. Y cuando hablo de calidad me refiero a una revista que sea transparente, que tenga unos flujos muy claros, que no sea endogámica, cuidado con lo regional, porque a veces lo regional lleva lo endogámico, que no sea endogámica, que sea universal, que no sea redundante, es decir, que no publique cosas que ya están publicadas, es decir, que publique ciencia original, porque la ciencia, de alguna forma, decir ciencia original es decir una redundancia. La ciencia por sistema tiene que ser original, es decir, hacer nuevos aportes que avancen en el campo nuestro, en el campo de la comunicación, tan necesario socialmente como todos sabemos. Y por tanto, pues evidentemente una revista que abogue por los temas emergentes, por los temas que rompan con las tradiciones, porque al final la ciencia lo que pretende es modificar el statu quo y avanzar
en el progreso de la civilización, de las personas, a partir de nuevos productos y nuevos desarrollos. Así se entiende en química, en física, y también es trasvasable desde mi punto de vista, con matices y con contexto, al mundo de la comunicación. Y por tanto yo creo que cuando una ciencia cumple esos parámetros, por ejemplo, que sea puntual, no podemos permitir revistas que no sean puntuales. Es más, desde mi punto de vista, y siempre lo digo en todos los entornos, los lectores deberían castigar a las revistas que no publican sus tiempos. Es decir, cuando un autor deposita en una revista todo su trabajo de muchas horas, de muchas noches, de muchos tanteos, de muchas pérdidas de tiempo, al menos debería tener la seguridad de que en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, yo no pondría nunca más, tendrían que tener respuestas, porque lo que no hay, desde mi punto de vista, lo que no está justificado de una forma que una revista diga, es que no tengo capacidad para responder. Pues si no tiene capacidad para responder, lo que tiene que hacer es cerrar. Pero lo que tú no puedes hacer es que la gente confíe en ti y tú no confíes en ella. Nuestra revista tiene una máxima que es poner que el autor es sagrado. Es decir, la revista existe porque existen autores que nos mandan sus trabajos y que nosotros no le pagamos a ellos. Tampoco le cobramos, pero tampoco le pagamos. Y cuando antes se hacía un libro, se cobraba. Entonces, en este sentido, yo sí creo en las citas como consecuencia de un producto de calidad. Comunicar en este momento es Scopus Top 1% mundial. Es decir, es la 5ª revista del mundo en estudios culturales, donde hay 900 revistas. Por supuesto, somos A1+ internacional en Qualiscapes, también lo somos en Brasil, pero también lo somos en España, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en todos los sitios. Yo creo en la ciencia internacional, creo en las revistas que se visibilizan y creo que la ciencia latinoamericana tiene que salir al mundo. Y no sale porque a veces nos hemos refugiado, que somos distintos. Eso mismo lo podrían decir los chinos, los turcos, los rusos, y en cambio esos sí están jugando a la división internacional. Es como decir, yo juego al fútbol, pero tengo una norma distinta que los europeos y no puedo jugar con ellos. Sí. El mundo es global y la ciencia es global. Y hay que creer en las revistas científicas globales. Sí, Ignacio ha mandado 14 dardos venenosos y espero que el panel reaccione. Muy bien, María. Dale. Sí, está bien para que tú lo dices, pero no todos concordan con eso. La primera cosa de ser en acceso abierto es para el local donde esta ciencia está siendo hecha. Entonces, la revista debe hablar con su tiempo y su lugar. Entonces, es muy importante decir, revista brasileña de comunicación, revista colombiana de comunicación, revista ecuatoriana de comunicación. Es muy importante, pero que haya revistas. Ahora, ¿cuánto a que dice Águeda? La cuestión de la calidad. No vamos a no somos ingenuos de esta cosa que somos de la periferia del mundo. Y somos colonizados y colonizados también en la evaluación. ¿Qué son las empresas que están por detrás de Scopus, que están atrás de Web of Science? Eso se habló otro día con un colega que es de palabra... Sí, el Sevier y otro también. No, un colega que es de Razón y ¿cómo? La otra. Que estaba, tuvimos un fórum de publicaciones de comunicación. Yo creo que nos debíamos ter más de estos foros y con público para decir de esa cosa que no es apenas quien produce, mas quien publica. Porque estamos muy ilusionados. Las cosas que nos conseguimos con mucho suor, con muchas lágrimas, ¿sí? Y en Brasil también, que dicen, oh, entonces. Ahora, Antonio Castillo, en ese foro, dice, ¿cuáles son los países que más publican en comunicación? Primero, claro, Estados Unidos, después Inglaterra, y en quinto lugar, España. En 10º lugar, Brasil. ¿Qué es eso? Brasil no debía estar en 10º lugar, debía estar en 80º lugar. Entonces, yo quiero decir que esto es un trabajo que yo sé que es muy difícil. Tiene que tener un soporte financiero. Ainda bien que en Brasil esta cosa es pública. Entonces, que ese acceso abierto está en la CAPES, apenas acceso abierto. Que senão la revista no va.
En la USP es una universidad pública y por tanto solo soporta acceso abierto. Y tenemos aquí el soporte de la universidad, que no es mucho, es mucho más como tú dices, las personas, infelizmente es así, tienen que acreditar, tienes que creer de hacer un producto, primero, no de segunda calidad, no de segunda línea, tenemos con eso, ellos, que yo digo, el mundo, no nos leen. Todos los artículos, vean las citas, se cita entre ellos. Entrar un latinoamericano, Jesús Martín Barbero, o entrar un latinoamericano, Néstor García Canclí, y punto. Decir que Renato Ortiz de comunicaciones. Bueno, para decir que de facto no nos lee. Entonces, por tanto, vamos a hablar entre nosotros. En Brasil, la regionalización de los programas de posgrado ha sido fantástico para eso, porque CAPES exige que cada programa tenga una revista. Y esa revista entra en el Qualis y es evaluada. Pero los profesores de este programa no pueden publicar en esta revista suya, ¿entiende? Entonces es un círculo muy interesante, ¿no? Que yo debo mandar mis artículos a la otra revista que está. Ellos para. Ahora, yo publicar en matrices, esto ha sido modificado el año pasado, ¿no? Este año. Primero podía ser hasta 30% de los artículos a ser de los profesores del programa. Ahora no, ninguno. Tienes que publicar en otros, así da oportunidad a otros y recibir de otros. Yo creo que es interesante. Y por tanto, solo para terminar. Claro que vai dizer, bom, é a Universidade de São Paulo, nem todos têm, mas há uma certa concepção. É dessas que, de facto, nadie cobra, nadie. Aqui nós dizemos evaluadores em Brasil são os próprios professores de los posgrados, que vão evaluar, são chamados pareceristas. Blind, dos evaluadores, e que não se sabe e tal. Bueno, estas es cosas básicas. También vamos a decir quién es que es publicado. Pero cuando pensamos en matrices, quisimos decir matrix. En donde algo que tiene una matriz, no reproduce, tiene su matriz. Y en la propuesta editorial ya estaba así, con toda la evaluación. Una versión en portugués, y que está en línea, todo esto está en línea. Una versión en portugués. Si él me manda un artículo en español, va a ser traducido. Entonces empiezan, claro, los costos, ¿no? Pero cuando él me manda, no va a ser publicado en español. Y otra versión, esta sí, yo quería también una versión en español, una versión en inglés, pero la otra vamos a llamarla de internacional, que también, además de la publicación en portugués, y tu artículo se mantendrá en español en la versión internacional, y los artículos de los brasileiros están todos en inglés para entrar en esta versión internacional. Porque es un esfuerzo para que nos lean otros. Entonces, no sé si percibieron que ya hay una propuesta que se percibe qué cosas que una revista puede hacer o quiere hacer. Gracias. Es que, no, solo para decirte lo que tienes que en el tema, digo, no abandonemos este tema que está interesantísimo, que es, aquí estamos frente a las dos posturas generales que tenemos incluso en nuestros campus universitarios frente al tema de revistas. Y algunos de los editores funcionan más en estas lógicas un poquito más, digamos, de solicitud de universalización, con una cierta confianza en las corrientes principales, que está muy bien, y un llamado al orden de lo local en un tema ideológico, político, más de acción
participativa dentro de nuestras regiones. Quiero que tú, Andrés y Carlos, opinen un poco porque ustedes son dos revistas que están intentando ser revistas ancladas en lo local, un poco con ese diálogo que no puede dejar de darse frente al tema de la perspectiva colombiana o latinoamericana, pero que tienen también los llamados que Ignacio ha dado sobre cierta universalización del conocimiento. Entonces, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Qué opinan sobre este pequeño combate que se presentó aquí, que fue tan bonito? Lo que pasa es que las métricas son odiosas, pero se están dando y todos estamos respondiendo a esa dinámica de métricas. Y en esa dinámica de métricas, las universidades les interesa su impacto internacional y la medición en los rankings internacionales desde ese tipo de citaciones y desde ese propagar lo que está haciendo la investigación, sea local, sea internacional, y cómo se va a visibilizar en una revista que empieza a circular. Pero a lo que iba a apuntar un poco, que se venía diciendo desde Comunicar, es de quién es la responsabilidad de la difusión. Porque es que el autor no paga, envía su artículo, lo entrega a la revista, se lo publican y se olvidó del texto. Y hasta ahí llegó. Y por eso es que no estamos circulando, por eso es que no nos están conociendo y por eso es que no nos están leyendo. Porque el autor responsabilizó a la revista de su circulación, de su conocimiento, y se le olvidó que él tiene redes sociales, que él tiene plataformas de página web, que él tiene un mundo en el cual expandir ese conocimiento y con el cual ayudar a ese conocimiento del texto que publicó, de los otros textos que hay en esa revista, y que se incremente ese nivel de citaciones al cual tenemos que responder el odioso índice H, en el cual están midiendo a investigadores, están empezando a medir a revistas, y las universidades empiezan a mirar su impacto internacional a través de ese nivel de citación, que finalmente es el trabajo que estamos haciendo los docentes desde la unidad académica para visibilizar la investigación, pero también a la universidad y nosotros como investigadores. Dale. Sí, primero quiero responder a un comentario de Ignacio. Esa idea de que las citas son un indicador objetivo de la calidad científica. Yo creo que hay muchos estudios que indican que antes que ser un indicador de calidad científica, lo que hacen este indicador es como el factor de impacto, es más bien inscribir, ¿cierto?, un artículo en una red discursiva de comunicación. No tiene nada que ver con la calidad epistémica del artículo per se. Da más cuenta, por ejemplo, del interés y del volumen de publicaciones en ciertas áreas, lo que hace que ciertas otras áreas que han sido poco exploradas o que necesitan exploración, digamos, que sean menos visibles ante este tipo de índices. Y hay estudios que dicen que, de hecho, tomar en cuenta indicadores como factor de impacto lo que hacen es producir una ciencia mucho más conservadora, porque los artículos más innovadores se demoran mucho más tiempo en ser citados, y estas métricas tienen una ventana temporal de medición de 2 años, si no recuerdo mal. Entonces, la ciencia más innovadora se demora más en recoger citas, recoge menos citas que la ciencia menos innovadora, y además la ciencia más innovadora aparece en revistas con más bajo factor de impacto. El factor de impacto también favorece a las revistas ya establecidas, es un asunto más de historia, y esto en detrimento de las nuevas propuestas de revistas alternativas, quizás más innovadoras, que se arriesguen quizás a experimentar con otros formatos y a explorar otros campos científicos. Entonces, la cita lo que hace es provocar más concentración en unas pocas revistas, que es uno de los grandes problemas y uno de los factores por los cuales tenemos este oligopolio en la comunicación científica. Y ya volviendo como a tu pregunta de cómo participar en eso o no participar, yo creo que sí hay que participar en la circulación global del conocimiento, pero hay que hacerlo desde una posición no subordinada, porque es que estas métricas privilegian a las revistas anglosajonas con el inglés, privilegian los índices de Scopus e ICI, donde hay muy pocas revistas del sur global. Entonces
lo que hacen es reproducir los sesgos de prestigio, de nacionalidad, de raza, de género. Entonces necesitamos participar ahí, sí, pero también considerar métricas alternativas que den cuenta como de la especificidad de la producción y circulación del conocimiento desde el sur, en perspectiva sur. ¿Sabe? Yo creo que, ¿por qué no pensar históricamente, no? Estamos hablando de un libro, el libro como producto del comienzo del capitalismo de la edad moderna. Hasta hoy no hay necesidad de más de eso, está en línea. Entonces, todos, y es más barato, y todos estamos yendo por ahí. Mas quiero decir que este oligopolio, o como estamos hoy atrapados, estamos en la era de las plataformas. ¿Y por qué no? Google Scholar, ¿no? Le da este, como dicen ustedes, no de impacto, de índice H. Bueno, ¿y por qué no academia? ¿Y por qué no colocar tu texto también en ResearchGate? Y que son leídas, y que son muy bien leídas. Y entonces, tiene muchas posibilidades. La revista, puedo colocar los artículos que yo puedo decir, de aquí, de Nick Coulter y tal, en Facebook, en la página Facebook de la revista. Y también hacer entrevistas a los autores. Bueno, hoy esta cosa es una cosa tan grande que hay ofertas. Ignacio, cosas. en colombiano se dice derecho al pataleo. Tienes 5 minutos para responder. No, yo creo que está muy interesante la discusión y no lo estás viviendo como un ataque, pero responde. No, yo soy también investigador y por tanto yo vivo también sus creencias y comparto en gran parte cosas que ellos dicen, ¿no? De todas formas, yo lo que he dicho antes, que la cita es una consecuencia y es un parámetro más de calidad, no el único. Yo he dicho que una revista es buena cuando tiene rigor, cuando es puntual, cuando es accesible, cuando es visible, cuando aporta investigación novedosa, original, no endogámica, cuando controla el plagio, cuando es internacional, es decir, que parte de un contexto local para hacer ciencia internacional, para hacer ciencia que puede interesar en otros contextos, ¿no? Y dentro de todo eso, pues he dicho como un factor más el impacto medido en citas que pueden ser las citas clásicas en los grandes indexadores, pero también pueden ser las métricas alternativas. Por supuesto, métricas alternativas son muy importantes, redes sociales científicas, todo eso es importante. Todo eso es importante y todo el conglomerado conjunto es lo que hace que una revista sea de prestigio. Lo que sí está claro que no creo que tengamos que demonizar las citas clásicas, creo que es otro factor más que computan y que posiblemente pues después las propias universidades lo tienen presente porque estamos en la sociedad del dataísmo, decíamos ayer, y todo el mundo quiere pues aparecer en esos rankings. Hemos hablado de Google, hemos hablado de Scopus, pero hemos hablado poco de Journal Citation Report, que es quizá el portal más prestigioso, también más minoritario de ciencia en el mundo, pero Inmaculata ha introducido Google, que es un portal que incorpora no solamente revistas científicas, sino también libros, capítulos de libros, comunicaciones, es decir, todo lo que es ciencia académica. Sabéis que sacan una indexación todos los años del top 100, las 100 revistas más clasificadas por cada lengua, también en español, y ahí podemos buscarnos e intentar subir. Y hay margen para subida, que algunas revistas que pueden estar mejor de lo que están, pero para eso hay que cuidar esos portales. Yo lo que sí percibo a nivel general, y os lo digo con toda la humildad del mundo, es que este mundo ha cambiado tanto que todos estamos un poco como absortos o como desnortados. Es decir, yo percibo por parte de los autores, por parte de los lectores y por parte de los propios editores que estamos escasamente formados en todo lo que es una nueva revista. Andrés incorporaba algo que para mí es fundamental. Hoy día una revista buena, desde mi punto de vista buena es un término subjetivo, pero creo que nos sirve a todos para identificar lo que estamos hablando, es una revista que se preocupa no de la publicación. Cuando Comunicar empezamos en el año 93, cuando la revista salía de la imprenta yo ya me sentía feliz, se acabó el producto. Ahora mismo, para un buen editor
lo que le preocupa es qué pasa con el producto al día siguiente de publicarse. Es decir, cómo podemos hacer que si yo he publicado un buen producto, ese producto pueda ser visible. En un mundo con tanta información, donde la infrainformación es lo que de alguna forma decide, pues cómo colocar nuestros productos para que puedan ser visibles y vistos en todos los sitios. Y por eso he defendido que la ciencia regional tiene que estar presente en el mundo y que creo que también tenemos derecho y tenemos la obligación de que lo que se publica y lo que se hace en Latinoamérica sea conocido, por ejemplo, en China, donde hay 1000 universidades, el país más poblado, el país que más crece en ciencia, pero también en PIB y en industria y en todo. ¿Por qué no hacemos que también lo que hacemos aquí sea visible en otro sitio? Preguntaba Inmaculata antes, una pregunta que yo creo que de alguna forma es un interrogante difícil de responder, pero que nos tenemos que plantear a diario. ¿Por qué no nos leen fuera? Y eso nos lleva a cuestionar cómo estábamos haciendo nuestros procesos editoriales, cómo son nuestras revistas y cómo nos estamos preocupando de estar en el mundo. Yo, sinceramente, os puedo decir que no he tenido en la vida contacto con nadie de Scopus. No conozco a nadie de Scopus, ninguna persona, ningún nombre. Nuestra revista está en Scopus de 2009, hace 11 años. Y conozco una sola persona de WOS, una sola persona. Y estamos en Journal Citation Report desde 2007. O sea, significa que no, a veces nos creamos unos demonios de que son un círculo vicioso, un club de golf que juegan ellos solos. No, hay muchas revistas. Esta mañana estaba viendo el listado y ahora han entrado revistas de África, revistas de Polonia. O sea, es un circuito mundial, Evidentemente tiene 3 sesgos claros: anglosajón, nórdico y técnico. ¿Está claro? Eso está ahí. Pero ¿cómo podemos contrarrestarlo? Pues haciendo mejores revistas e intentar estar en esas divisiones internacionales. Yo creo España tiene 500 revistas en Scopus. Podríamos jugar solamente los españoles con nosotros mismos y sentirnos felices, porque podríamos ser endogámicos, porque tenemos potencial para serlo. Y aún así no lo somos. Y España ha ido creciendo de los años 80 hasta ahora en su potencial de ciencia porque nos hemos abierto al mundo. Y nos hemos abierto también al inglés, que es una lengua fundamental porque es la lengua franca del mundo. Porque si los chinos si escriben en chino, su ciencia no sale. Sale cuando lo hacen en inglés. Y bueno, es verdad que nosotros tenemos la segunda ciencia del mundo en ciencia. La segunda, a un diferencial de 8 veces con respecto al inglés. O sea, el inglés hoy día es el 80% de la ciencia en el mundo. Y si queremos renunciar a eso, estamos renunciando al 80% de la ciencia del mundo. Nos guste o no nos guste. Yo soy un forofo defensor del español y del portugués, 2 lenguas que me encantan y que adoro. Pero soy consciente que la única opción es que tenemos que abrirnos al mundo para que nuestra ciencia salga al mundo y para que también otros vengan aquí a publicar. ¿Por qué nuestras revistas no pueden acoger ciencia de otros contextos? Aparte de que potenciemos y empoderemos lo local y lo regional, que por supuesto también tiene que ser una vocación de los investigadores latinoamericanos. Yo creo que las 2 visiones son mucho más complementarias de lo que están aquí, son muy interesantes, es muy bonito. Les quisiera hacer una última pregunta antes de que el coro general pregunte algunas cosas a este grupo selecto de editores. ¿Cuál es su más grande orgullo como editor científico? No como papá, ni como hijo, ni nada de eso, sino como editor científico. ¿Qué es de lo que se sienten más orgullosos ustedes, cada uno desde dentro de su trabajo? Y respondemos preguntas para alimentarnos, que es importante. ¿Quién quiere empezar? Los corché con esta pregunta. ¡Oh, Dios mío! Bueno, no sé si vaya a ser tan preciso, pero a mí sí me parece, o me siento orgulloso de trabajar en Signo y Pensamiento, en la edición de Signo y Pensamiento, no tanto por la revista en sí misma, sino por lo que es Signo y Pensamiento en términos de un circuito regional que tiene una concepción diferente de la ciencia, no comercial, que le ha apostado a la ciencia abierta, que le ha apostado a crear infraestructuras comunes, construidas por todos, donde los recursos, llegan recursos públicos, recursos de universidad y construyen saberes y tecnologías que se comparten entre todos. Las revistas entonces circulan por todos los repositorios. Entonces esa tradición de una ciencia libre latinoamericana, creo que somos la punta en ciencia abierta en el mundo y representamos como otra posibilidad, otra ciencia posible y una
contraparte interesante a la ciencia hegemónica del norte global. Yo diría que en este momento estar en este conversatorio me ha permitido ver que lo que se planificó hace 4 años no estaba tan desenfocado ni tan perdido de lo que hacen ustedes, que tienen un mayor recorrido en este mundo editorial de las revistas académicas. Encuentro que Razón Crítica le ha apuntado con el Instituto Confucio a tener temas de Asia, Pacífico y de sacar números exclusivos de ese tipo de temáticas y apuntarle a ese nivel ya de internacionalizar el contenido de la revista. Le responde a las dinámicas de una mirada local, pero también una mirada abierta al mundo global, y no se concentra únicamente en comunicación, sino en la transversalidad de temas que le puede dar una facultad de ciencias sociales a un producto que inicialmente podría haber sido pensado para un nicho y que de pronto no estaría en una ruta de éxito como sí lo tiene el poderse abrir a esa interdisciplinariedad. María, ¿de qué estás muy orgullosa? Con la revista, ¿no? Muy orgullosa, sí, sin esto no vamos a frente, pero de ter, junto con mis colegas de la ECA, del programa de posgrado, de ter fundado esta revista. 10 años es muy poco tiempo para alcanzar esto que esta revista ha tenido dentro de un escenario cada vez más complejo y cada vez más competitivo de revistas científicas en Brasil. Sustentarla con un grupo es, sin duda alguna, un gran orgullo. Y tener autores nacionales, autores internacionales, y por tanto no hay aquí, cuando hablamos de regional, nuestra misión regional, nada más es que nuestra vocación, que es de donde hablamos, más de hablar para el mundo. Estamos en el mundo. Creo que hoy nada más es global de que tu casa, porque allá nos tenemos tantas, como dice unas personas, que vivimos los muchos tiempos, los múltiplos tiempos, como dice Jesús Martín. Entonces, pero llegar a una cosa como esta es una revista que es un número especial que es dedicado a Jesús Martín Barbero. Hicimos 2, otros hicimos sobre Stuart Hall, esta que son autores que han tenido siempre muy influencia en Brasil. Y estamos ahora, cadê Roseli se fue? El próximo, queremos tener uno de este autoral así, abrir con Papers una vez por año. El próximo será Armand Matelar. Los convido a submeter artículos para este número, como respondieron estos colegas para los 30 años de la mesa. Entonces, ese es el orgullo. Muy bien. Y está a uno, ¿eh? Bueno, yo te voy a ser sincero, es difícil decir que somos felices con comunicar cuando de 1000 artículos que recibimos todos los años, aproximadamente, se rechazan el 96%. Wow. O sea, 96%, y se acepta el 4%. Bueno, pues os voy a confesar que algunos de ese montón de gente que se rechazan nos escriben cartas que nos dan felicidad, es decir, en los rechazos. Nosotros, cada artículo que se evalúa, se le pone una media de 10, 12 revisiones. Y todas esas fichas se devuelven al autor para que mejore en su trabajo y lo manden a otra revista. Hay gente que contestan con una enorme felicidad diciendo que aunque no le hemos aceptado su trabajo, han aprendido de esos revisores que son de 49 países distintos. O sea, hay chinos, hay taiwaneses, hay por supuesto latinoamericanos de todos los países del continente, de norte a sur. Y bueno, la felicidad es ver que incluso a gente que se le rechaza, pues se sienten felices de que la revista les ha permitido reflexionar y mejorar su trabajo. También es verdad que hay gente que contestan de forma broncosa. No digas qué dicen. Pero bueno, también los hay, ¿no? Y por supuesto, notable felicidad para aquellos que se le aceptan los trabajos y ven cómo al tiempo ven la visibilidad
Nosotros tenemos ya publicados los preprint de enero y ya los trabajos para enero tienen una media de 1.500 a 2.000 visitas cada uno. Entonces, lo que os hago es invitaros a que si tenéis buenos productos, buenas investigaciones, intentéis publicar en revistas que tengan mucha proyección internacional, porque también esas recogen lo local, como decía Inmaculata. Es decir, están abiertas a problemas locales que se hagan y se conviertan en universal, ¿no? Muy bien, hagamos una o dos preguntas. Les recuerdo, por haberse quedado en este foro, pueden publicar un artículo sin pares evaluadores en cualquiera de las revistas. Ellos van a anotar sus artículos y ustedes les van a mandar en correo electrónico, sin pares evaluadores. Gracias. El otro día, un comentario y una pregunta, aunque tendrían miles de preguntas. Mencionábamos en el pequeño foro las plataformas, como decía, Amelica, Abierta al Mundo, la referencia y la plataforma de la neurocientífica C-Hub Alexandra, que recibe 400.000 visitas diarias y tiene 60 millones de artículos publicados. Yo me equivoqué el otro día en la cifra. Esa es una. Una pregunta que me gustaría me respondieran con absoluta sinceridad. ¿Cuál es el rol real que juegan el comité científico editorial de estos que pertenecemos a una cantidad de revistas en la dirección de la revista, en la estructura de la revista y demás? Me dijiste que te ibas a portar bien. Me porté, Nicolás. Es muy interesante la pregunta y es fundamental también pensar esos temas un poco más estructurales del engranaje de los comités y el editor. ¿Quién se aventura? Pasamos. No, mentiras. Yo contesto. Nosotros, nuestro staff es muy simple. Un editor jefe, 8 editores asociados que colaboran con el editor jefe en todo el proceso de flujo editorial, de redes sociales, visibilidad. Un consejo científico de 100 personas que son nuestros embajadores. Su función es proponer temas y difundir la revista. Ese es el consejo científico. Pero a su vez, esos 100 del consejo científico forman parte de los 800 del Consejo de Revisores. En nuestra revista se publica lo que los revisores dicen, taxativamente. Bueno, pues el Consejo Científico en nuestro caso son embajadores, difusores de la revista y proponen temas, no hacen otra función, porque ellos a su vez son parte del Consejo de Revisores que revisan y son los que deciden, los árbitros reales. En nuestro caso hay un ranking de puntuaciones y es lo que dicen los revisores lo que se decide finalmente publicar. Muy bien. Esto sí prende. Ah, sí. ¿Y en las otras? Bueno, yo la pregunta se la quiero hacer más bien a Nicolás. Como editor, ¿no?, de la editorial Javeriana, como director de la editorial Javeriana. Porque yo pensaba el otro día, y yo no soy parte, o sea, soy crítica, lo que más me molesta de esto es el índice H, porque me parece que atenta contra la ontología académica. Es ridículo eso de las citaciones, porque va contra el ser de un estado del arte. O sea, para la academia supone que tú das cuenta de lo que hay en el campo y a partir de ahí construyes. El tema de la cita me parece que entra en un juego perverso. No así, no estoy para nada en desacuerdo con el tema de los estándares. Cuando he publicado en las revistas Palabra Clave en Colombia y el Bulletin of Latin American Research en Inglaterra, me siento orgullosísima y me encantó el proceso riguroso y demás. Bueno, dicho eso, la pregunta para Nicolás es, si uno hace unos años oía, uy, Internet va a acabar el libro, Internet va a acabar, y obviamente no, este tipo de situación, o sea, este sistema que a mí me parece que tiene sus bondades, pero también sus juegos perversos, como los acabo de mencionar, sí que me parece que atenta, o te pregunto a ti, ¿cómo atentan contra el ser de una editorial universitaria? Porque evidentemente parte de la perversión de este sistema es que desestimula la producción de libros. Entonces, o de libros académicos, ¿cómo nos posicionamos ahí? Y quiero decir otra cosa para que tengas un panorama y te pronuncies. Es verdad que la revisión de pares es más estricta en los artículos de las revistas que en la de los capítulos y en lo de libros. Entonces, digamos, es más estricta. Entonces, ¿cómo hacemos para... ¿Será que es por ahí el camino o qué? Bueno. Sí, yo creo que lo que hemos discutido los colegas editores de grandes universidades es que las revistas nos han dado una pequeña ventana
de salida de una serie de libros que no tenían mayor, digamos que eran muy complicados en términos de su distribución, eran libros muy de nicho o eran artículos menores. Sé que me van a odiar estos editores, pero es decir, en otras palabras, la sensación de una serie de editores, de editoriales de libros que sacan 90, 100 libros al año, es que ha habido un mejoramiento pequeño de la calidad de los libros que nos están llegando, porque algunas de las artículos revistas se están llevando a muchas de las revistas. O sea, los artículos de menor valía. Hay muy buenos artículos, no quiero decir con esto, no quiero desprestigiar el trabajo que ustedes hacen tan impresionante, pero de algún modo sí hemos notado que el libro grueso, profundo, estructural, soporta el soporte. Y eso es interesante. Bueno, evidentemente los libros digitales también es una gran aventura que nos ha posibilitado mucho más lectores. Hoy sin los ebooks y la venta en grandes plataformas es absolutamente imposible distribuir libros en América Latina, porque ustedes saben que los libros no atraviesan las fronteras, tienen muchos problemas de aduana y la única manera fue romper ese ciclo con libros electrónicos. Pero el editor del libro está asustado, evidentemente, porque también ya lo van a indexar, porque también van a hacer seguimiento de las citas que producen los libros, porque tienen una serie de retos frente a sus hermanitos las revistas que son complejos, y por eso tenemos a veces un poco de ambivalencia frente a este mundo. Pero es muy buena la pregunta en ese sentido. Yo creo que ha habido un mejoramiento de la estructura, y cuando el libro me parece muy complejo, muy de nicho, en esa primera evaluación del libro, sugiero a veces al autor: usted ha pensado en 2 artículos científicos que podría ser el capítulo 1, el capítulo 6, tal vez te da, pero tal vez la publicación del libro no va a ser tan interesante para ti. Es una posibilidad, siempre y cuando los libros estén en repositorio abierto en las investigaciones generales. Eso le posibilita siempre al lector llegar a ese libro matriz, a ese libro base. Esa es como la diferencia, pero por supuesto lo otro sí es muy deprimente para el editor de libros. Es ese editor que le dice a uno: no, pero mira, es que acaban de 5.600 descargas de mi artículo, y tú me dices que me vendiste 137 libros, Nicolás. Entonces ahí hay una problemática distinta, pero tiene que ver con el soporte, pero tiene que ver también con la intencionalidad del autor en las dos bandas, ¿no? El autor que es chévere combina todas las formas de lucha. La última pregunta, por favor, y pequeña. ¿Hay más? Bueno. Bueno, yo tenía 2 preguntas e tentaré hacerlas de modo sencillo. La primera es una proposición para todos del conversatorio, que es la idea de que estamos en un proceso de descualificación de la actividad académica y sobre todo del trabajo de profesores y de la universidad en general. Esto no se pasa solamente en Brasil, donde vivo, en América Latina, donde estamos, sino en todo el mundo. Es un proceso que es como que incivilizatorio en general. Y ahí, claro, eso directamente nos afecta y nos afecta la producción académica y la necesidad de trabajar en esto que hablaba de comunicación popular de la ciencia. En esto, mi pregunta a todos es: ¿hasta qué punto este modo de construir los artículos en términos de, y también no solo de las revistas, sino también de congresos, en términos de sistema de IMD, etcétera, como introducción, metodología, resultados y tal, como que restringir la presentación de investigaciones, si eso contribuye para esta relación con la sociedad en general? Esta é a pergunta general. A pergunta específica é Imaculata. O processo da CAPES de compreender que cada programa de pós-graduação tenha uma própria revista dentro da compreensão da própria avaliação dos programas de pós-graduação, não acaba sendo um problema para não só os programas, como também a produção conjunta de pesquisas em comunicação para o nosso campo acadêmico? Yo doy un aporte pequeño en la estandarización de los artículos en introducción, metodología y demás.
Y creo que en eso sí estamos pecando un poco, en el sentido de estamos dejando ciertas disciplinas al margen. Y lo digo por el programa de cine y televisión que tenemos nosotros. Su método de creación y de expresión es totalmente diferente, pero nos obligamos a un esquema y a una matriz en la cual estamos publicando y en la cual estamos dejando por fuera una serie de variables que sí deberíamos entrar a analizar cómo encajarlas dentro de ese tipo de producción que estamos llegando a difundir y que de pronto estamos dejando por fuera, y es la gran pelea que incluso está dentro de Colciencia de las Artes, cómo van a publicar o cómo van a materializar el tipo de producción que están desarrollando. Bueno, yo parto de una premisa, que la originalidad no tiene que estar en el formato, tiene que estar en el contenido. Por tanto, un formato estándar no evita que el trabajo sea original. Ahora, también es verdad que en ciertas áreas, artes, humanidades, el formato tradicional no responde al parámetro del área, y por tanto las revistas tienen que ser flexibles en otro tipo de estructuras, ¿no? En el caso de comunicar, incluso existen 2 fichas de evaluación distintas, aquellas que vienen por investigación y aquellas que son estudios, reflexiones, propuestas, que tienen un formato diferenciado, para que el propio evaluador evalúe el trabajo en función del formato que el autor ha presentado. Porque claro, si evalúas con una ficha de investigación un formato que no es propiamente de investigación, va a criminalizarlo y le va a restar. Entonces, en nuestro caso, es verdad que la investigación cada vez más ha ido tomando más peso el formato estándar, pero nosotros aceptamos otros formatos distintos para aquellos casos que no se puedan adaptar a ese formato. Bueno, siguiendo con el argumento de mis compañeros, sí, el formato limita y homogeniza y desconoce la diversidad de los saberes y además de esos modos de expresión. Para nosotros en comunicación nos limita muchísimo porque nosotros pensamos objetos no necesariamente textuales, como video, audio, y este formato estándar, autocontenido, no nos deja expresar, hablar de nuestro material como en sus propios términos. La posibilidad, por ejemplo, de hacer un videoartículo es casi que imposible, al menos en las revistas de corriente principal. Entonces, en términos de la creatividad y la experimentación con la comunicación de la ciencia, nos limita muchísimo. Y como mencionaba el compañero Andrés, por ejemplo, en las posibilidades para publicar investigación-creación, ¿cierto? Ciertamente hay gente haciendo ese tipo de investigación, pero todos los incentivos están puestos para que solamente publiquemos en las revistas de corriente principal que siguen estos estándares clásicos del artículo científico. Pero ¿de quién, dónde puede venir una transformación? Claro que no es una revolución. Hay que pensar exactamente en comunicación, los diferentes lenguajes que tenemos. Pero yo creo que hoy día tenemos tantos dispositivos a mano que depende muchísimo de la línea editorial, de decir, estamos recibiendo cosas así, principalmente que tiene imagen en movimiento o muchas imágenes, muchas fotografías. Y te les cuento que un artículo en Matrices, que era de un profesor de metodología, pero al final era un texto literario. Provocó una discusión, porque salía de la... Pero Matrices, a través de sus pareceristas, lo aceptó, porque era algo así fantástico, que no podía decir, mas tú das aulas de metodología de esta manera, sabe, que con poesías, con cosas. Entonces, yo creo que yo confío en las brechas, que podemos... Ahora, Adilson, creo que eso es una pregunta muy brasileña y creo que para los otros, después podemos hablar sobre eso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a este grupo de panelistas, muchas gracias por estar acá. Très bon appétit.